Ejercicios video número 55, ejercicio 30. ¿Por qué un transformador no funciona con corriente directa? ¿Por qué requiere CA? Listo, aquí vemos un esquema del transformador. Vemos la bobina primaria, dice que tiene un número de espiras N1 y un voltaje 1 de corriente alterna. Aquí en la bobina secundaria tenemos un número de espiras mucho mayor, más grande, lo observemos gráficamente. Sale corriente alterna y tenemos un voltaje 2 que es mucho mayor. Entonces, hemos dicho que cuando se conecta una bobina a una corriente directa, hay un periodo transitorio en donde la bobina pasa de un 0 voltajes a un voltaje B1, como aparece aquí. Entonces, mientras llega a ese voltaje, mientras la diferencia de potenciales, el campo magnético que está aquí está creciendo de 0 a un valor. En ese instante se produce un voltaje en el secundario. Pero ¿qué sucede cuando ya se llega a esa corriente máxima de corriente directa? Ya no, el campo magnético no es variable, por lo tanto ya no se induce un voltaje en el secundario. O sea, recordemos nuevamente las tres formas de inducir voltaje. Una, el imán se mueve dentro de la bobina. Dos, la bobina se mueve dentro del imán, voy a decirlo así. Y la tercera es cuando el campo magnético es variable, o sea que en el caso de los transformadores, digamos que el imán no se mueve, sino que se mueve, o sea, es como si yo pusiera un imán dentro de una bobina y lograra por de alguna manera que los polos del imán se estuvieran volteando norte-sur, norte-sur, norte-sur. Entonces el campo magnético sería variable y se induce voltaje en esa bobina. Entonces repito, si el imán se mueve dentro de la bobina, si la bobina se mete dentro del imán, o cuando logramos que el imán cambiara sus polaridades norte-sur, o sea, no se mueve la bobina, no se mueve el imán, pero los polos del imán se cambiarían alternando norte-sur, que eso hasta ahora no se ha descubierto. Entonces, para que eso suceda, que el campo magnético norte-sur se esté cambiando, se logra con corriente alterna. O sea, aquí estas líneas rojas indican que el campo magnético está circulando en esta dirección y que cuando cambia la polaridad, o sea, cuando se invierte el sentido en la corriente alterna, también se voltea la dirección de la línea de campo y por eso se induce corriente alterna. Es por eso.